Hola amigos, nos encontramos en Riviera Maya y en este video les vamos a mostrar una alternativa que se puede hacer en el Caribe mexicano. Les vamos a mostrar cómo es el recorrido de Native Park Tulum. Pues vamos a divertirnos. ¡Vámonos! La aventura comienza a bordo del transporte de la empresa. Te recogen en tu hotel o en algún punto de encuentro, ya sea en Cancún o Playa del Carmen. Pues vénganse. Vámonos, ya llegaron por nosotros. Pues ya llegamos al parque, amigos. Se encuentra ubicado entre la carretera de Playa del Carmen y Tulum. Y de hecho pueden comprar los boletos aquí mismo en taquilla o por internet. Y si traen vehículo y vienen por su parte, pues se pueden ahorrar un poquito de dinero. Oigan amigos, de hecho este lugar antes se llamaba Jungla Maya, pero recientemente le acaban de cambiar el nombre a Native Park Tulum. Miren amigos, este es el mapa de lo que vamos a hacer. Es un recorrido aproximadamente de 2 horas y media. Obviamente los lockers ya están incluidos y les recomendamos pasar a los baños antes de empezar las actividades porque el agua fresca floja, amigos, el agua fresca floja. Pues ya dejamos todas nuestras cosas en los lockers, no hay que llevarnos absolutamente nada. Miren, esa mochilita es el equipo que ya está todo incluido para hacer todas las actividades. ¡Vámonos! ¡Hay aguas con la Ramona! Pues ya llegamos al primer punto. Aquí nos meteremos a una caverna, pero antes de eso, muy importante es, hay que pedir permiso a la naturaleza. Por eso vamos a tener una ceremonia maya. Vamos. Esto no es una actividad, pero como les decía, vamos a hacer esto para respetar la cultura, preservarla. Por ahora necesitamos aprender 2 palabras. La primera es para decir hola o buen día. Es maloquín. Maloquín significa buen sol. La segunda es cómo agradecer, cómo decir gracias. Esto será Jumbotik, ¿ok? Maloquín, Jumbotik. Vamos. Maloquín. Maloquín. Maloquín utiatalakles. Baitu no mikanin payal chiste. Pisu chica cochles asimbates. Ulung maya. Wayen ulung maya tukabati yasmun. Pues a través de una pequeña ceremonia ya pedimos permiso a los aluches, a los protectores de la selva. Se mencionaron los 4 puntos cardinales y muy importante en la cosmovisión maya se mencionó el supramundo, la tierra y el inframundo. Está muy interesante, amigos. Pues ahora sí, ya con la protección, vámonos. Pues ya estamos en la primera actividad. Nos vamos a meter a un cenote por medio de rapel. Ay amigos, Esperemos no se caiga. esperemos no sea la última foto. Se ve bastante altito, De este lado vamos a tomar la foto de estado bien. ¿Ya estás lista, Toma bebé? asiento. Estira tus piernas. Pues lista o no, allá vamos. Estira tus piernas. Ajá. Ah, eso. Ahora, de ahí de poquito. Sí, Ve bajando. ok. Eso. Qué valiente, Muy bebé. bien, Ruby. ¿Estás segura que no estás en la marina tú? Muy bien. En el último escalón volteamos a ver a Irving, por favor. Eso, sonrisota. Ahora cruza tobillos, dobla piernas. Eso. ¿Y ya se poco a poco. soltó? ¡Qué valiente! Nos vemos allá abajo, baby. Nos vemos en el inframundo. Muy bien, Rubí. Ya casi. Digo, ya casi se rompe el arnés. Ay, me toca a mí, amigos. La verdad sí estoy nerviosito. Es que ya se cayeron 2. ¡Ah! Esperemos él lo logre. Jesús. ¡Despacio, Jesús! Vámonos. Comienza a bajar. Ay, ay, ay. Exacto. Ahí vamos. ¿Desde qué edad se puede hacer esto? Y esto se puede hacer desde los 6 años, ¿eh? Wow. Wow, wow. Llegamos llegando abajo, amigos. Ahí están todos.
Y la prueba del valor. ¡Ah! Déjate caer. ¡Ah! Bueno, 1, 2 y 3. La verdad estuvo muy padre. Sí te da miedo al principio, pero ya cuando le vas agarrando se va quitando el miedo. Ya fluye, ¿verdad? Ya fluye. Mentira, para allá dicen mentira. Fueron 10 metros, amigos. 10 metros. Ay, ay, ay. Pero estuvo padre. ¡Ay, qué rico chapuzón! Vamos hacia el siguiente punto. Vamos a las tirolesas. Vamos a las tirolesas, amigos. Vénganse. Empezamos con como, ¿qué será? Una rampa colgante, ¿eh? Oigan, y algo súper padre de estos recorridos es que manejan grupos muy reducidos. De hecho, ahorita somos los únicos en el parque. Se siente todo como muy solo, muy en contacto con la naturaleza. Y de hecho, el nombre de la empresa es Alternative. Es como un juego de palabras y hace alusión a una alternativa al turismo masivo. Está padre el concepto, ¿eh? Native Park, bien ahí. Bien ahí. Se pone empinado esto, ¿eh? ¿Cómo vas, baby? Vamos bien, vamos bien. ¿Te la muevo un poquito? No me muevas nada, por favor. Chequen, amigos, aquí la naturaleza convive con uno. Esto es como un tipo gecko. Es un circuito, en total son 5 tirolesas. Pues vamos a pasearnos entre los árboles. ¡Vámonos! Ay, casi no llego. No pasa nada. Órale, este se ve más empinado. Sí se puede, sí se puede. La verdad está medio difícil maniobrar con una sola mano, ¿eh? Chequen, amigos, esta vista está increíble. Estamos rodeados totalmente por pura naturaleza. De hecho se escucha muy tranquilo todo aquí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vean esto! ¡Wow! Estuvo buenísima, amigos, buenísima. Vamos por la siguiente. Oigan, algo importante que mencionarles es que en el recorrido no se permite traer ningún tipo de artefacto como GoPros, celulares. De hecho, ahorita cuando extendí la mano, la GoPro alcanzó a topar con un árbol. Entonces, pues la verdad sí es peligroso. Nosotros tuvimos que pedir un permiso especial. Pero pues sí es peligroso y pues hay que entenderlo, hay que acatar las reglas. Ya saben, ante todo la seguridad. Ante todo la seguridad. Y aquí hay una estación de agua porque la verdad sí está súper fuerte el calor, ¿eh? refrescándose, Rubí. ¡Sin miedo, vámonos! ¡Sí! ¡Sin miedo! ¡Vean, sin manos! Aquí ya no me dio miedo, aquí ya no me dio miedo. Oigan, la verdad es que sí hay muchísimos mosquitos, pero pues es obvio, es lógico, estamos en medio de la selva y es parte de la aventura. Ay, juntitos, qué románticos. Estaba más empinada. Últimas palabras, baby. ¡Vámonos! Amigos, pues vamos a la última tirolesa. Aquí nos pusimos chalecos salvavidas porque vamos a acuatizar.
Oigan amigos, en las otras tirolesas no había que preocuparse de nada, solamente había que disfrutar, pero aquí sí hay que frenar, el famoso freno trasero. Vamos a frenar con las pompas. A ver si no frenas de más. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, está rápido! ¡Oh, está rápido! El acuatizaje más extremo que nos ha tocado. Casi no frenas, bebé. Y vean esta cuevita, amigos, está bien padre. Vean cuánto murciélago hay. No se preocupen, son inofensivos. Oigan amigos, como dato curioso, este lugar forma parte de Sac-Actun, el sistema de ríos subterráneos más grande del mundo. Wow. Alrededor de 343 kilómetros de cuevas y ríos conectados. Y va creciendo, amigos, va creciendo. Y la siguiente actividad, amigos, ahora sí nos vamos a poner a explorar las cavernas. Vamos a entrar por esta cueva, vamos a hacer un circuito y vamos a volver a salir por aquí. Vean nada más qué belleza. Ah, y hay dos maneras de entrar, ya se la saben. Saltando o pues por las escaleritas. ¿Qué creen que vamos a hacer? Pues a saltar. 1, 2, 3. ¡Está rica el agua! ¡Refrescante! Segundo intento. Otra vez. 1, 2, 3. Si alguno de ustedes necesita ayuda, traigo el flotador, yo los remolco, ¿vale? Esta cueva se llama Nohoch Nachich, significa gran casa de pájaros. Ya pudieron tal vez ver que hay huequitos entre las piedras, ahí hay pájaros viviendo, son un tipo de golondrinas que habitan en estas cuevas, ¿vale? Esta es una entrada a ese río, ¿vale? Hay diferentes entradas, este río lo conforman un poquito más de 300 cenotes. Hay muchos más en toda la Riviera Maya y en toda la península de Yucatán, pero no todos conectan. El agua en la que estamos nadando es agua de lluvia, ¿vale? Viene de la parte de arriba, no es un manantial, no viene de abajo, ¿vale? El agua se filtra, esta piedra es roca caliza, ¿ok? La roca caliza es como una esponja, absorbe toda el agua que puede, la mayoría de hecho, y va descendiendo, ¿ok? Hay estalactitas como estas que crecen del techo hacia abajo. Tenemos palomitas, tenemos columnas, tenemos banderas, tenemos cortinas, ¿vale? Esas son en su mayoría las que existen. Wow, vean todo esto repleto de estalactitas. Cuidado con la cabeza, porque sí hay muchas estalactitas. Qué ricas eran estas hamaquitas. ¿Foto o qué? Oigan, pues estuvo bueno el nado. Es una cueva pequeñita, pero está muy bonita. De hecho, hay diferentes puntos ya con iluminación, pues para poder apreciar un poquito mejor las formaciones rocosas. Mosco. Espérate. Chéquense, llegamos a una tiendita de artesanías y es que, como dato curioso, todo este lugar pues es de locales. De hecho, se lo rentan a la empresa pues para hacer las actividades. Y pues una forma de apoyar a la gente local es comprando alguna artesanía. Vénganse, vamos a ver qué vemos. Oigan, pues sí está muy bonito lo que venden, pero la verdad es que sí traen precio para turista extranjero. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Aquí hay que caminar rapidito porque hay muchos mosquitos.
Usted ya hasta se tapó toda la cara. Y también hay que caminar rapidito porque ya sigue la comida. Y al final podemos ver las fotos que nos fueron tomando durante todo el recorrido. Estas tienen un costo adicional, pero algo muy padre es que parte de lo recaudado es para apoyar a comunidades mayas. Chéquense, aquí está el José gritando. Ya cada quien sabe pues si las compra o no, amigos. De hecho, todas las fotos que han visto son las que nos tomó el fotógrafo Iván. Muy bien, Iván, muy bien. Amigos, pues la comida ya está incluida. Miren, nos sirvieron unas enchiladitas, unos rollitos de vegetales y una empanadita de frijol. Huele bien rico, ya se me hizo agua a la boca, amigos. A mí también. Pues provechito. Eso me va a gustar. Te va a encantar. Sí, yo pensaba que son enchiladas, no, son enmoladas, amigos. Las chayitas están delis. Amigos, de verdad, qué buen sazón. Me encantó la comida, Mis felicitaciones al chef. ¿Será maya? Yo creo que ha de ser chef maya. Todo está súper rico. Amigos, y ya por último, el tour duró alrededor de 3 horas ya con todo y comida. De hecho, hay varios horarios. Nuestra recomendación es que agarren el de más temprano, así pueden aprovechar el resto del día en algún otro lugar. Tour de mediodía aquí y el otro mediodía en algún otro lado. Amigos, pues después de una rica comida, de verdad estuvo muy rica, nos despedimos. Esperamos que les haya gustado mucho y pues nos vemos a la próxima. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like al video. Los queremos mucho, besos, abrazos. Adiós. Godzilla. Wow, creo que sí es la iguana más grande que hemos visto, ¿no? Está grandota. Hola, amiguito. Te dejamos de molestar.